Bienvenido un día más a Confesiones de una hija oveja. Seguimos en nuestra serie Tiempo de Pastar, donde estamos aprendiendo a reconocer, recibir y caminar en el descanso que viene del cielo. Ese descanso que aprendimos en el episodio anterior no depende de un calendario, sino de nuestro buen pastor. Pero en el día de hoy vamos a dar un paso más profundo. El descanso de Dios no solo es algo que Él da, es un lugar al que Él invita. Todos sabemos lo que pasa cuando dormimos bien. El cuerpo se repara, la mente se ordena, las emociones se estabilizan. Los médicos del sueño lo repiten una y otra vez. El descanso no empieza cuando cierras los ojos, sino cuando entras en una habitación preparada para descansar. Una habitación oscura, fresca, ordenada, sin ruido, sin pantallas, sin interrupciones. Los psicólogos lo explican igual. El entorno adecuado le dice al cuerpo: puedes bajar las defensas, puedes descansar. Por eso insisten tanto en la higiene del sueño, porque el cuerpo necesita un lugar seguro para repararse. No basta con querer dormir, necesitas un espacio que te reciba. Y aún así, ¿cuántas veces has dormido en ese ambiente idílico tus 8 horas completas y te has levantado igual de cansado o hasta peor? El cuerpo, la mente descansaron, pero algo dentro de ti siguió inquieto. Porque hay un nivel más profundo que ninguna cama, ninguna almohada y ninguna habitación pueden tocar. Es tu espíritu. Los médicos pueden enseñarte a preparar una habitación para el descanso físico, pero hay otro tipo de habitación que solo Dios puede preparar. Y ahí es donde quiero llevarte hoy. La primera base que debemos entender es que la restauración de nuestro espíritu, como sabrás, no se logra durmiendo más horas, sino entrando en lo que la palabra habla del reposo del Señor. En Hebreos 4, versículos del 9 al 11, nos dice: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Para entender esta porción de la palabra, necesitamos recordar que esta carta fue escrita a creyentes que estaban cansados, perseguidos, confundidos y tentados a retroceder. Muchos de ellos habían comenzado bien en la fe, pero estaban perdiendo la confianza en las promesas de Dios. El autor de Hebreos les recuerda a la historia de Israel, un pueblo que tuvo la promesa del reposo, pero que no entró porque no mezcló la palabra con la fe. El capítulo 4 es una advertencia y una invitación al mismo tiempo. Advertencia de que no hagan lo mismo que Israel, que no se quedaran fuera. Y una invitación porque el reposo sigue abierto, todavía hay un lugar preparado para vosotros. Cuando Hebreos dice que queda un reposo, no está hablando de dormir, de un descanso emocional, está hablando de un lugar espiritual real, un espacio preparado por Dios desde la creación. Es como si Dios hubiera construido una habitación especial para su pueblo. Fíjate que no les dice que deben recibir reposo, sino entrar en el reposo. Y eso nos habla de que el reposo del pastor es un lugar espiritual, una atmósfera como una habitación preparada para ti. Entrar implica un movimiento, una decisión, una obediencia. El reposo es una habitación con una puerta abierta para cada creyente, pero que no todos traspasan. Entrar en el reposo del cielo es un lugar espiritual que se entra por una decisión de tu espíritu. Por ello, el primer paso es creer que hay un reposo preparado, como esa habitación preparada esperando tu llegada. Es como llegar a casa después de un día agotador y encontrar una habitación en calma, con la luz perfecta, la música suave, el ambiente listo para poder reposar de tus obras. Esta escena es la imagen más cercana de lo que Dios quiso decirles cuando invitó a su pueblo a entrar en su reposo. No es solo un descanso, es un lugar donde el corazón finalmente puede quedarse. Dios preparó una habitación, así como un padre prepara un cuarto para su hijo antes de que llegue a esa casa.
Y aunque muchas veces pensamos que el espíritu del creyente no necesita descanso porque es eterno, la verdad es que sí necesita reposo, pero a su nivel, un descanso espiritual. El cuerpo descansa durmiendo, el alma descansa soltando, pero el espíritu descansa habitando. El espíritu solo descansa cuando vuelve a su origen, cuando regresa al lugar donde fue creado para vivir, la presencia del Padre, habitando en la presencia del Señor. Y esto no se trata de un acto místico, es una realidad espiritual. La Biblia lo expresa con una claridad hermosa en el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es visitar, no es entrar y salir. Habitar es quedarse, permanecer, hacer hogar en Dios. Esto significa permitir que su presencia sea el lugar donde tu interior vive, no solo donde visita. Es dejar de relacionarte con Él como un refugio ocasional y empezar a verlo como tu dirección permanente. Un hogar es donde te quitas los zapatos, donde no tienes que impresionar a nadie, donde puedes ser tú mismo. Y así es la presencia del Señor para quien decide habitarla. Un espacio donde el espíritu se relaja, donde tu identidad se afirma, donde la paz se vuelve el clima natural de tu corazón. Hacer hogar en Dios significa permitir que Él sea el centro desde el cual vives, decides, piensas y respiras. Cuando haces hogar en Dios, su presencia se convierte en tu atmósfera interior. Te acompaña mientras trabajas, te guía mientras piensas, te abraza mientras duermes, te corrige con ternura, te fortalece. Y es eso, permitir que Él sea tu descanso, tu sombra, tu abrigo, tu lugar seguro. Porque el espíritu solo descansa cuando se queda en Él. Muchos cristianos hoy en día viven agotados espiritualmente, y no precisamente porque les falte fe, sino porque nunca han aprendido a hacer hogar en Dios. Visitan la presencia a tramos varias veces a la semana, pero no la habitan en su día a día. Entran y salen, pero no se quedan. Buscan a Dios cuando hay una crisis, pero no permanecen ahí. Y así el espíritu vive como un peregrino sin casa, siempre buscando, siempre cargando, siempre intentando sostenerse a sí mismo. Muchos creen que el espíritu no se cansa, pero no es verdad. El espíritu sí se desgasta cuando vive lejos de su reposo. Se fatiga cuando intenta controlar, cuando cargas culpas, cuando se llena de insatisfacción, cuando se desconecta de la verdad. El espíritu se agota cuando vive fuera, pero se restaura cuando vuelve dentro, al hogar que Dios preparó para él. Por eso, hacer hogar en Dios es tan regenerador para nosotros. Es permitir que su presencia sea el lugar donde tu interior se refugia. Tu espíritu deja de vagar y se establece. Dejas de hacer y entonces descansas y disfrutas con él. Y lo que me parece más hermoso de esto es que este reposo no es un concepto abstracto, es una realidad disponible hoy. Hebreos nos lo dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y eso, amada hija oveja, es esperanzador, porque si habla de que sigue quedando, es que esa habitación sigue abierta y aún no se ha cerrado. Y ahora, desde esa imagen, podemos meditar en qué pasa cuando el espíritu entra en esa habitación. Lo primero que pasa es que tu espíritu recuerda quién es y de quién es. Cuando te detienes, restauras tu identidad y todos los beneficios que hay en esa pertenencia. Lo segundo que ocurre es que dejas de cargar cargas que llevas tiempo sosteniendo, cargas que ya ni sabías que llevabas, cargas que se habían vuelto parte de tu postura. Pero el reposo es un acto de entrega. Cuando entras en esa habitación, tus manos se abren, y el reposo te enseña a dejar de sostener lo que solo nuestro buen pastor puede sostener. Y por último, el reposo abre tu oído espiritual,
Cuando el espíritu descansa, empieza a escuchar. Y de pronto, direcciones que antes parecían confusas se vuelven nítidas. Caminos que antes no veías se iluminan. Decisiones que antes te pesaban se vuelven ligeras, porque el reposo siempre trae una clara revelación a tu vida. Pero a esta habitación espiritual que hemos visto hoy, no se entra con emociones. Se entra con la postura del corazón rendido. Así que el día de hoy, como nos dice Hebreos 4, procura entrar en ese reposo. No mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando todo esté perfecto, hoy. Porque la habitación sigue abierta y el pastor te está esperando. Así que te dejo 3 pasos prácticos para habitar en ese reposo sin salirte. Cruza el umbral. Decide entrar, no esperes a sentirlo. El reposo se activa cuando eliges obedecer, no cuando las circunstancias se acomodan. Acomoda tu interior, ordena tu atención hacia Dios, alinea lo espiritual con lo espiritual. Deja que tu interior se estabilice en su presencia. Y quédate quieto. Permanece hasta que algo dentro de ti se ordene. El reposo recuerda que llega por permanencia. Así que, amada hija oveja, hoy procura entrar en ese sitio. No porque tengas todo resuelto, sino porque esa habitación sigue abierta, disponible para ti, y el pastor te está esperando con ternura y gran paciencia. Y mientras caminas en tu día, habita esa habitación. No la visites, no entres y salgas. Quédate, respira, descansa. El pastor ya preparó ese lugar. Así que nos vemos en el próximo episodio para seguir aprendiendo sobre este verdadero descanso. Esto es Confesiones de una hija oveja. Tu redil, tu voz, tu refugio.